Hoy te cuento la historia de un plebeyo, el cual aparentaba ante todo el reino ser un herrero común y corriente, dedicado totalmente a la creación de simples utensilios de cocina. Claro, eso era lo que les hacía creer a todos, ya que en realidad era un guerrero muy experimentado en el manejo de la espada, capaz de superar en batalla a caballeros de la realeza, e incluso siendo capaz de plantear cara a demonios de alto rango, aunque eso era solo una parte de lo que escondía. Ya que en realidad el tipo mantenía oculto un secreto bastante oscuro y del cual provenía gran parte de sus habilidades. El tipo en realidad era mitad demonio, por eso mismo las personas que conocían su verdadera identidad parecían tratarlo como basura, pero eso no parecía importarle mucho, ya que su único objetivo era cobrar venganza contra la criatura que años atrás había acabado con su mejor amiga, así eso le costase la vida. Eso sí, en el camino terminó conquistando a algunas chicas de la realeza, a quienes sorprendió con sus habilidades en la espada. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Seiken no Blacksmith. La historia comienza ubicándonos en el reino de Camelot, un lugar en el que los plebeyos eran tratados bastante mal por las personas de la nobleza, que a menudo se aprovechaban de ellos. Y es aquí donde nos presentan a esta chica de aquí, Cecil, una especie de caballero al servicio de su reino, y la cual era muy querida por todos los plebeyos de su pueblo, ya que a menudo defendía sus derechos de los hijos de fruta de los nobles que intentaban abusar de su poder. No obstante, mientras esta última cumplía con su trabajo con normalidad, terminó topándose con este tipo de aquí, un ex mercenario que tenía un aspecto bastante descuidado, y el cual estaba causando destrozos por toda el área que Cecil patrullaba. Obviamente la chica, al notar todo el alboroto, quiso detenerlo, intentando hacerlo entrar en razón, diciéndole que si no se detenía en ese momento, tendría que usar la fuerza. Sin embargo, el tipo no parecía entender sus palabras, ya que al parecer había perdido completamente la cordura, tanto que inició un confrontamiento directo con la chica, la cual parecía estar bastante nerviosa, ya que era la primera vez que se veía obligada a enfrentarse a alguien. Lo peor de todo era que el mercenario parecía tener mucha más experiencia en combate, y a duras penas estaba siendo capaz de contener los desenfrenados ataques del anciano, hasta que luego de unos minutos, para su mala suerte, la espada de Cecil fue partida a la mitad, dejándola totalmente al descubierto. Todo parecía perdido para esta última. Por suerte, cuando estaba por recibir un ataque mortal a manos del tipo, nuestro prota Luke por fin hizo acto de presencia, y en apenas un pestañeo fue capaz de rebanar su enorme espada de un solo tajo, neutralizando sin muchos problemas al tipo, quien según Luke, al igual que él, era un sobreviviente de la guerra que tuvo lugar hace varios años, con problemas mentales provocados por los traumas de ese evento. Pero bueno, luego de que el chico, quien al parecer tenía mucha experiencia en combate, neutralizara al tipo, algunos soldados se encargaron de ponerlo bajo arresto. Y una vez con todo resuelto, la chica intentó agradecerle a Luke por haberle salvado la vida, presentándose ante él y explicándole que era un caballero al servicio del pueblo. No obstante, el chico le respondió que quizá debía dedicarse a otra cosa, ya que alguien con tan poca habilidad no estaba hecho para el combate. Y tras sus frías palabras, se marchó sin decir una sola palabra. Por cierto, el tipo estaba siendo acompañado por esta niña de aquí, Lisa, quien al parecer era su asistente. Pero dejando eso de lado, unas horas más tarde, Cecil visitó a uno de los herreros del reino para intentar reparar su espada, pero para su mala suerte, según el tipo, ya no tenía ningún tipo de arreglo, por lo que lo mejor era que se consiguiera una nueva. Por su parte, la chica aprovechó el momento para preguntarle si sabía dónde podría encontrar al chico de antes, ya que se había interesado en la espada que portaba. Así que tras
obtener información de su paradero, unas horas después terminó visitando el taller de Luke, dándose cuenta de que este último era un herrero. Así que luego de presentarse mejor ante él y explicarle que además de ser un caballero de la Guardia Real, era miembro de la realeza, le pidió que por favor le forjara una espada como la suya. No obstante, el chico le respondió que esa no era una espada, era una katana. Además, se negó rotundamente a su petición, diciéndole que él únicamente forjaba espadas para sí mismo y su trabajo en el pueblo únicamente era forjar utensilios para el día a día, como cuchillos o recipientes, así que mejor buscara a otra persona. Sin embargo, mientras ambos discutían el tema, escucharon algunos gritos de personas pidiendo ayuda en las cercanías, así que sin pensarlo Cecil se puso en marcha para averiguar de qué se trataba, y Luke no tuvo más opción que acompañarla, aunque al llegar al lugar se percataron de que un grupo de mercaderes y sus escoltas habían sido totalmente masacrados por una especie de bestias demoníacas. Cecil, a pesar de las advertencias del prota, cumpliendo su rol como caballero, quiso enfrentarlos, pero con su espada en mal estado y su poca habilidad en combate, estaba por correr el mismo destino de los otros caballeros. Por suerte para ella, el buen Luke entró en escena nuevamente para salvar su vida, con un ataque bastante contundente, demostrando no solo ser un herrero común, y diciéndole a Cecil que con su nivel actual lo mejor era que se retirara. Tras sus palabras, inició el enfrentamiento contra el resto de bestias, a las que gracias a sus excepcionales habilidades con el manejo de la espada, no le tomó más que un par de movimientos neutralizarlas. Sin embargo, las cosas no terminaban ahí, ya que los responsables de controlar a los monstruos, al notar que había alguien que podría poner en riesgo sus planes, decidieron jugar su último as bajo la manga, haciendo un sacrificio para invocar una especie de demonio de clase alta, y de esa manera deshacerse de los obstáculos. Luke, al percatarse de su nivel y sabiendo lo que ahora se enfrentaba, rápidamente le pidió a las chicas que escaparan de ese lugar, ya que la diferencia de poder era muy grande, así que intentaría detenerlo el mayor tiempo posible. No obstante, la espada de este último no resistió más que un par de ataques de la criatura, mientras que Cecil, que no podía dejarlo solo, regresó a la batalla para intentar protegerlo, cosa que, como era de esperarse, era imposible. Por suerte para ella, al ver que la chica quería sacrificarse por él, Luke decidió jugar su última y mejor carta, realizando una especie de ritual con ayuda de Lisa, en el que por medio de su energía vital consiguió forjar una nueva katana. Claro, con un poder mucho mayor al del anterior, aunque misteriosamente ese poder parecía ser muy similar al que emanaba el demonio ante él. Tras esto, el chico inició un combate de tú a tú con el demonio, al cual ahora sí era capaz de alcanzar con su espada. No obstante, su manera de combatir no era la de un espadachín común, ya que a pesar de moverse a una velocidad casi imperceptible, únicamente estaba usando su espada para conectar ataques contra el demonio, y no para defenderse, algo que hacía preocupar a Cecil, ya que eso podría costarle la vida. Pero mientras el enfrentamiento tenía lugar, Lisa le explicó que la espada que estaba empleando Luke era muy distinta a las normales, ya que a pesar de contar con una resistencia inferior, había sido bendecida con un filo capaz de rebanar a cualquier objeto o criatura. No obstante, tenía varios inconvenientes, ya que el prota debía esquivar la mayoría de ataques para que la espada no sufriera ningún impacto. De lo contrario, a causa de su poca resistencia, terminaría rompiéndose. Por suerte, Luke contaba con una habilidad en la katana que había pulido por varios años, y gracias a la cual logró esquivar cientos de ataques con una precisión increíble. Por fin consiguió asestar un golpe certero que puso fin a la vida del demonio. Eso sí, luego de hacerlo, su espada terminó hecha cenizas, algo que según este último siempre ocurría, ya que dichos artefactos no soportaban demasiado tiempo el poder que imbuía en ellas. Por cierto, Luke le reclamó a Cecil un pago por sus servicios, ya que no solía trabajar de gratis. Aunque cuando lo hacía, la armadura de la chica terminó colapsando, dejándola como Dios la trajo al mundo, y al final ese fue el pago suficiente para el chico. Pero bueno, dejando eso de lado, los mandatarios de varios reinos se reunieron para discutir la aparición del demonio que Luke había derrotado, creyendo que dicho suceso podría presagiar el despertar de Balbanis, un antiguo demonio que había causado destrozos hace algún tiempo. Así que si querían evitar un desastre como ese, debían conseguir una espada sagrada que pudiera hacerle frente a dicho demonio. Espada que según estos últimos, únicamente Luke tenía la capacidad de forjar. No obstante, este último continuaba ignorando las citaciones de la realeza para presentarse ante ellos.
Por otra parte, Cecil había continuado visitando al prota para intentar convencerlo de forjarle una katana como la suya, hasta que luego de varios intentos, el chico tomó la decisión de acceder. Eso sí, el precio por crearle una espada como la que quería era bastante alto, ya que a pesar de que fuese de la realeza, Luke no trabajaba de gratis. Pero bueno, unos días más tarde, a Cecil se le fue otorgada la misión de proteger a esta chica de aquí, Arya, quien en realidad era una especie de espada demoníaca, la misma por la que los monstruos de antes habían atacado a los mercaderes para apoderarse de ella en su forma de espada. Así que Cecil tendría que encargarse de protegerla y mantenerla oculta mientras el reino trataba de encontrar a los responsables del ataque, quienes parecían ser miembros de una organización con el único fin de despertar a Balvanis, el mismo demonio, en quien de hecho Luke tenía puestos sus ojos, en búsqueda de venganza. Unas horas más tarde, Cecil, quien había comenzado a pasar bastante tiempo con Luke y Lisa, les presentó a Arya, explicándoles que esta última era una espada demoníaca y mostrándoles cómo era capaz de adoptar la forma de una. Por cierto, dicha arma, además de poder convertirse en humana, contaba con habilidades especiales de tipo viento, explicándonos que en ese mundo existían varios tipos de armas como ella, cada una con una habilidad diferente, y las cuales le otorgaban un poder enorme a su portador. No obstante, Luke no parecía muy interesado en ello, ya que nos revelan que este último estaba en búsqueda de una espada que fuera capaz de enfrentar a los mismos dioses, y según él, una espada como esa no sería capaz de resistir el poder que este último solía imbuir en ellas. Pero dejando eso de lado, mientras Cecil daba un paseo por la ciudad junto a Lisa y Arya para mostrarle los alrededores a esta última, se percataron como todo el reino estaba siendo atacado por una horda de pueblerinos controlados por una especie de larvas, que obviamente habían sido enviadas por la misma organización de antes. Todos los caballeros de la ciudad intentaban detener la invasión, y Cecil, que no podía quedarse de brazos cruzados, únicamente protegiendo a Arya, se unió al altercado. Sin embargo, esta última, a pesar de tener la habilidad para hacerles frente, no contaba con el valor para acabar con sus vidas, aún sabiendo que los tipos eran cuerpos vacíos. Esto en gran parte porque ella nunca había acabado con la vida de alguien. No obstante, su oponente estaba por acabar con su vida. Por suerte, el resto de caballeros terminaron salvando su vida. Mientras tanto, Luke, que había llegado a la ciudad en búsqueda de Lisa, había observado la debilidad / compasión de Cecil y había estado alerta en todo momento para, en el peor de los casos, unirse al enfrentamiento. Pero bueno, dejando eso de lado, una vez el ataque fue contenido por los caballeros, nos revelan que eso solo había sido una distracción provocada por la organización para sacar de prisión al anciano de antes y usarlo para sus planes. Paralelamente con esto, el líder de la Guardia Real explicó a Cecil que tenía un plan para capturar a la persona detrás de los últimos ataques, el cual no era otro más que usar como carnada a Arya para atraer a los atacantes a una emboscada y así cortar de raíz de una vez por todas el problema. Y aunque la chica no estaba muy de acuerdo en usar como cebo a quien comenzaba a convertirse en su amiga, al final, por consejo de Luke, terminó aceptando, ya que según él, de esa manera podrían poner a salvo la vida de cientos de inocentes. Y una vez con esto acordado, el plan dio inicio, en el cual Cecil tendría el rol de llevar a cabo una especie de demostración de los poderes y habilidades de la espada demoníaca entre la gente del pueblo, para de esa manera atraer a los tipos que estaban en búsqueda de ella y ponerles fin de una vez por todas, cosa que al final dio resultado, ya que el mismo anciano que fue liberado se presentó en el evento, siendo controlado por los tipos de antes. No obstante, esta vez contaba con mucho más poder, por haber realizado una especie de contrato demoníaco, adoptando la forma de un demonio de alto nivel, al grado que ni siquiera las contramedias que los caballeros de la realeza habían creado para contenerlo no sirvieron de nada. Ninguno de ellos tenía el poder suficiente para hacer frente a una criatura de ese calibre. Incluso el líder de la guardia sufrió heridas bastante serias, así que luego de ser neutralizados, tanto ellos como Cecil, sin muchos problemas consiguió apoderarse de Arya en su forma de espada, en el proceso obteniendo mucho más poder al que ya poseía. Por suerte, en el lugar se encontraban tanto Lisa como el prota, quienes no se habían fiado del plan que los nobles habían creado, y al cual Cecil, como siempre, terminó pidiendo su ayuda para salvar a los caballeros y a la gente del pueblo que estaba resultando herida en medio de la batalla. No obstante, el chico, como siempre, no parecía muy convencido, ya que no ganaría nada a cambio por ello.
Al escuchar esto, Cecil incluso le ofreció su cuerpo como pago por su ayuda. Y Lisa, que no quería que los bailarinos fueran masacrados de esa manera, intentó convencer a Luke, hasta que al final, este último no tuvo más opción que aceptar. Eso sí, le explicó a Cecil que su espada solo serviría para deshacerse del manto de fuego que protegía al demonio. Así que ella tendría la obligación de dar el golpe final y acabar con su vida. Claro, en caso de fallar, ambos colgarían los tenis. Tras estas palabras, el chico inició el proceso de forja junto a Lisa, nuevamente cortando su esperanza de vida para crear una espada lo suficientemente fuerte. Mientras Cecil trataba de ganar algo de tiempo, y luego de unos minutos con todo preparado, este último inició su altercado con el demonio. Justo como la vez anterior, sus movimientos eran increíblemente rápidos, casi imperceptibles para los caballeros. Eso sí, debía estar concentrado en todo momento, ya que un solo error y terminaría destrozado. Y al final, a la menor distracción en la que el demonio bajo su guardia, acabó con su manto, dándole la oportunidad a Cecil de cumplir con su parte. Y bueno, luego de que el demonio fuera controlado, los soldados que habían caído en batalla fueron sepultados. No obstante, mientras esto sucedía, Arya, luego de ver los actos de Cecil, la terminó eligiendo como su nueva portadora. Esto ya que no quería caer de nuevo en las manos de alguien que solo la utilizaría para causar destrozos. Pero bueno, dejando todo eso de lado, unos días más tarde nos muestran un poco de la vida diaria de Lisa y nuestro prota, sobre cómo Lisa era bastante apreciada por la gente del pueblo, a diferencia del prota, que gracias a su actitud se había ganado el desprecio de la gente, además de que los nobles, por alguna extraña razón, lo veían como una amenaza, y por eso mismo Lisa había sido su única compañía en los últimos años. Además nos explican cómo Lisa, que al parecer había sido adoptada por Luke hace varios años, se encargaba de todos los quehaceres de la casa, aunque su relación con este último no era del todo cercana, a causa de que el prota, por culpa de su pasado, solía actuar de una manera bastante fría con todos a su alrededor. Por otra parte, Cecil, quien continuaba visitando a Luke, le preguntó si sabía algo de las recientes apariciones de demonios en la ciudad, a lo que este último le explicó que las personas que habían atacado su reino, al parecer habían formado contratos con los demonios, ofreciendo su propio cuerpo a cambio de poder. No obstante, una vez dicho contrato se llevaba a cabo, la persona no volvía a ser como antes. Eso sí, sus palabras despertaron el interés de Cecil, ya que como un simple herrero guardaba tanto conocimiento acerca de los demonios. Pero dejándose de lado, unos días más tarde, mientras Cecil patrullaba la ciudad como de costumbre, fue interceptada por 3 chicas, que al parecer eran portadoras de espadas demoníacas, y las cuales querían apoderarse de Arya a toda costa. Así que la chica no tuvo más opción que entablar combate con estas últimas. Paralelamente con esto, Luke fue visitado por esta chica, Charlotte, una princesa de un reino vecino, quien explicó que había llegado a su reino especialmente para llevarlo consigo a su reino, ya que sus habilidades, que al parecer se habían hecho bastante reconocidas, le serían de mucha utilidad. Claro, podía aceptar ir con ella por las buenas, o ser obligado por su espada demoníaca, informándole que sus secuaces en ese momento se estaban apoderando de la espada demoníaca que se encontraba en su reino. Tras escuchar esto, el chico le dijo que escogía la opción 2, por lo que sin perder tiempo inició un enfrentamiento con esta última, quien al verse acorralada de inmediato convirtió a su acompañante en una espada de bastante poder. Pero eso no sirvió de nada, ya que al prota le bastaron un par de movimientos para neutralizarla. Y eso que lo hizo utilizando una espada común y corriente, en lugar de malgastar su energía con el ritual de antes. Por otra parte, luego de unos minutos de combate contra sus atacantes, Cecil estaba por ser capturada, pero por suerte para ella, nuevamente el prota llegó en su rescate. Y luego de llevar a cabo su ritual de forja, no le tomó más que una estocada deshacerse de las 3 chicas, quienes no estaban al nivel de un guerrero como él. Y bueno, una vez la situación fue controlada, las 4 chicas fueron llevadas a los altos mandos del reino, donde Charlotte les informó que ella era una princesa del imperio, que había sido enviada a su nación para negociar por la espada demoníaca del viento, además de hacerle llegar una invitación a Luke para integrarse a sus filas. No obstante, quizá había exagerado un poco con su manera de actuar. Sin embargo, el líder del reino no parecía confiar del todo en sus palabras, ya que no había escuchado nada relacionado con una princesa del imperio, a lo que esta última le explicó que en realidad ella era una hija ilegítima,
pero hace unos meses fue reconocida por su padre, quien le había brindado las espadas demoníacas que ahora tenía en su poder. Tras escuchar esto, el líder le explicó que no podía creer tan fácilmente en sus palabras, así que por el momento enviaría una notificación al imperio para verificar su versión. Mientras tanto, podría permanecer en su reino como una invitada. Eso sí, tendría que pasar los días en la residencia de Cecil, para que esta última se encargara de mantenerlas vigiladas. Tras esto, una de las chicas comenzaron a vivir en la residencia de Cecil. Las semanas continuaron pasando, y gracias a todo el tiempo que habían estado compartiendo juntas, la relación entre estas y Cecil comenzó a volverse más estrecha, al grado de convertirse en buenas amigas. Además, gracias al estilo de vida que Charlotte había estado llevando los últimos días, cada vez comenzaba a encariñarse más con el ambiente tan pacífico de ese reino. No obstante, las cosas no podían ser tan buenas, ya que unos días después, el líder del reino recibió la respuesta del imperio, en la que le indicaban que Charlotte era una impostora, que había robado las espadas demoníacas hace unos días, indicándoles que la entregaran a su ejército para darle el castigo adecuado. Claro que todo esto era una mentira del padre de Charlotte, quien simplemente la había utilizado para intentar apoderarse de Arya sin ensuciarse las manos. Así que ahora el reino no tenía más opción que entregarlas, si no quería iniciar una batalla contra el imperio. Por suerte el líder les ofreció otra alternativa, la cual era la de convertirse en desertoras y emigrar a una región alejada del imperio, mientras que ellos les dirían que habían escapado. Sin embargo, Charlotte no estaba de acuerdo con ese plan, ya que no quería abandonar el imperio que su madre tanto había amado, y peor aún, abandonar el sueño de su madre de convertirse en gobernante y convertirlo en un lugar mejor. Pero mientras esta última pensaba en lo que debía hacer, sus secuaces intentaron apoderarse de Arya para llevarla al imperio, y que así su ama fuera recibida de nuevo. No obstante, Cecil, por consejo de Luke, luego de enfrentarlas, consiguió convencerlas tanto a ellas como a Charlotte de que lo mejor era iniciar de cero en otro lugar, ya que ahora aún se tenían las cuatro, pero de continuar cumpliendo las misiones del imperio, tarde o temprano, una de ellas terminaría perdiendo la vida. Por suerte, estas palabras hicieron entrar en razón a Charlotte, quien tomó la decisión de emigrar a otro reino para iniciar de cero, al lado de su única familia, sus secuaces. Eso sí, le prometió a Cecil que algún día se volverían a ver, pero ahora sí centrémonos en lo importante. Unos días después de esto, Cecil tuvo su día libre en la guardia, así que como siempre decidió usarlo para visitar a Luke y a Lisa. No obstante, en el camino se topó con esta chica, quien estaba en busca de un herrero para reparar su daga. Y sin dudarlo, Cecil la llevó con Luke, aunque este último, luego de revisarla, le explicó que su arma ya no tenía arreglo, así que lo único que podía hacer era darle mantenimiento. Recuerden esto porque será importante más adelante. Pero bueno, mientras Lisa se encargaba de ese trabajo, este último le pidió a Cecil que lo acompañara a un lugar especial, lugar que al final terminó siendo la tumba de Lisa. Aunque tranquilos, no la tumba de la Lisa que conocemos, más bien la de su antigua amiga de la infancia, chica a la que según este último no había conseguido proteger, explicándole que esta última había sido eliminada por Balvani, el demonio de las leyendas, y al que todas las personas de ese reino le temían, y que actualmente permanecía sellado. Lamentablemente ese sello comenzaba a debilitarse, y nos muestran un poco del pasado de Luke, sobre cómo cuando este era un niño, solía pasar todo el tiempo al lado de Lisa, quien aspiraba a convertirse en un caballero capaz de proteger a los plebeyos de ese reino. Y para eso Luke le había prometido forjarle la mejor espada de todo el continente. Lamentablemente, mientras estos exploraban una antigua cueva, terminaron topándose con Balvani, el demonio de las leyendas, quien para su mala suerte había despertado por unas horas, y quien acabó no solo con la vida de su amiga, que intentó protegerlo, sino también con la de su padre, quien había ido en búsqueda de ellos, y al final él había sido el único sobreviviente de ese incidente. Era por eso que el chico siempre actuaba de manera fría, ya que actualmente su única misión era la de encontrar una espada con el poder suficiente para cobrar su venganza y destrozar de una vez por todas al hijo de fruta de Balvani. Por cierto, pequeña interrupción para decirles que si les está gustando este video, por favor se suscriban, me dejan un comentario y su poderoso like, ya que estamos muy cerca de alcanzar el 500,000 de subs, así que espero poder contar con su apoyo para conseguirlo. Pero bueno, continuemos con la historia. Paralelamente con esto, nos muestran cómo la chica
chica de antes y quien había visitado al prota para reparar su daga. Apenas la pequeña Lisa bajó su guardia, quiso acabar con su vida, pero al final no tuvo el valor suficiente para hacerlo, y nos revelan que la razón de eso era porque este anciano le había dado la orden de acabar con una persona que llevaba la sangre del demonio Balvani en su interior, persona que no era otra que el prota. Por eso mismo su objetivo en ese momento era acabar con él y su compañera, y así cobrar venganza por lo que años atrás Balvanis le había hecho a su hija. Pero bueno, luego de esto, por la noche, mientras Luke y Lisa trabajaban como de costumbre, en medio de una fuerte tormenta fueron visitados por el anciano de antes, quien al parecer portaba una espada demoníaca del elemento rayo y quería acabar a toda costa con Luke y la pequeña Lisa. Por suerte el prota, como siempre, gracias a sus instintos, a pesar de enfrentar una espada demoníaca, fue capaz de evadir sus ataques sin mayor dificultad. Aún así el tipo planeaba continuar atacando con todo su poder, hasta acabar con ambos. No obstante, antes de que estos recibieran un ataque mortal, la espada del tipo, quien al parecer era la misma chica que los visitó antes, se rebeló contra él y evitó que los protas fueran alcanzados por sus ataques. Eso sí, el tipo les dijo que regresaría por ellos tarde o temprano. Pero bueno, luego de esto y de que tanto Lisa como Arya se enteraran de lo ocurrido la noche anterior, el prota les explicó que él había estado trabajando en la forja de una espada sagrada que fuera capaz de destruir el cuerpo de Balvanis antes de que sus sellos se rompieran. Era por eso que constantemente era atacado por demonios que intentaban destruir su trabajo, así que no debían preocuparse mucho por ello, aunque las chicas no parecían muy convencidas con su versión. Por otra parte, vemos como la espada demoníaca del tipo no estaba de acuerdo con eliminar a Lisa, ya que luego de pasar algo de tiempo con ella, no creía que fuera un demonio al servicio de Balvanis, a pesar de que tanto ella como el prota emanaban un fuerte aroma demoníaco. No obstante, nos revelan que al parecer el tipo, al igual que los enemigos anteriores, estaba siendo manipulado por el encapuchado de antes y líder de la organización que veneraba a Balvanis, para que eliminara tanto a la chica como al prota. Y bueno, la noche siguiente nuevamente el anciano se presentó ante Luke para acabar con él. Claro, este último lo había estado esperando, así que le pidió a Cecil, quien insistió en acompañarlo, que protegiera a Lisa, mientras él se hacía cargo del anciano. Lo que este último no esperaba era que el tipo no estaba solo, en realidad estaba siendo acompañado por el encapuchado, que de inmediato enfrentó a Luke para que el anciano se encargara de Lisa. Así que ambos iniciaron el enfrentamiento, en el que parecían estar bastante parejos. No obstante, Luke tenía la pequeña desventaja de no contar con una espada demoníaca, a diferencia de su oponente, quien sí contaba con una. Aún así, no planeaba vender su pellejo sin luchar. Mientras tanto, el anciano había sido detenido por Cecil, haciendo uso de Arya, y gracias a que había logrado contenerlo el tiempo suficiente, el cuerpo del anciano comenzó a ceder poco a poco. Esto ya que había sacrificado sus órganos internos en el contrato que realizó con el encapuchado a cambio de obtener más poder y así vengar a su hija, quien al parecer había sido masacrada por Balvanis, y nos explica mejor que este último creía que tanto Lisa como el prota eran sirvientes de ese hijo de fruta, ya que ambos emanaban el mismo aroma de ese demonio. Paralelamente con esto, el prota continuaba en su batalla contra el encapuchado, en la cual, gracias a su experiencia en el terreno de combate, poco a poco estaba consiguiendo equilibrar la balanza, a pesar de encontrarse en desventaja. Mientras tanto, el anciano, luego de llegar a un estado crítico, en el que ya no podía mantenerse de pie, su espada, quien había tomado bastante aprecio, decidió acabar con su vida para liberarlo del dolor por el que estaba pasando. Además, no lo dejó irse solo y decidió colgar los tenis para acompañarlo en su viaje. Pero bueno, una vez el encapuchado notó lo que estaba sucediendo, tomó la decisión de escapar del lugar antes de verse acorralado. Eso sí, antes de marcharse le reveló a Cecil que en realidad Luke era mitad demonio y Lisa era un demonio creado por Luke, luego de realizar un contrato con Balvanis, empleando el cuerpo de su antigua amiga como contenedor. Era por eso que ambos eran portadores de la sangre de ese demonio. Tras esto, una vez el incidente terminó, el prota les explicó un poco mejor lo que había ocurrido años atrás, tanto a Cecil como a Arya. No obstante, Cecil ya no parecía ver a Lisa y al prota de la misma manera. De hecho, parecía como si ahora guardara miedo hacia ellos. Incluso, conforme los días continuaron pasando, había dejado de frecuentarlos como de costumbre, algo que entristeció bastante a Lisa. Pero el prota le hizo ver que no debía preocuparse,
porque, después de todo, se tenían el uno al otro. Por cierto, paralelamente con esto, Arya le hizo ver a Cecil que quizá había actuado mal. Después de todo, Luke y Lisa seguían siendo los mismos de antes. De hecho, ellos eran muy parecidos a ella, únicamente tenían en su interior la sangre de un demonio, pero eso no los hacía monstruos. Pero bueno, unos días más tarde, luego de todo esto, una reunión se llevó a cabo con los altos mandos de varios reinos, en los que esta vez por fin el prota se hizo presente, para mostrarle los avances que había realizado en su espada sagrada. No obstante, en dicha reunión los hijos de fruta de los nobles lo trataban de manera bastante despectiva, prácticamente como basura, incluso humillándolo por haber sido capaz de realizar un contrato demoníaco para escapar con vida de Valvanis. Y nos revelan que únicamente le permitían continuar con vida tanto a él como a Lisa, a cambio de que forjara la espada sagrada. De lo contrario, acabarían con ambos, y aunque el prota tenía la habilidad para destrozarlos, quería mantener la paz cerca de Lisa. Cecil, que también se encontraba en la sala, intentó defenderlo, pero el prota la detuvo, ya que según él, en parte los tipos tenían razón. Por su parte la chica, gracias a visitar a Lisa y de conversar un rato con ella, llegó a la conclusión de que tanto ella como el prota eran incluso mejores personas que los nobles que decían defender al reino, así que no planeaba alejarse de ellos. Pero bueno, una vez aclarado todo esto, los dirigentes comprobaron si la espada creada por Luke sería efectiva contra Valvanis, dándose cuenta de que ésta contaba con la resistencia para hacerlo, siendo capaz de partir a la mitad las mejores espadas de los caballeros. No obstante, esto no era conveniente para Siegfried, el encapuchado de antes, y quien se había infiltrado en la reunión para obtener información acerca del avance en la forja de la espada sagrada, y cuyo único objetivo era liberar a Valvanis. Así que tras darse cuenta de que esa espada, si era pulida, podría poner en riesgo a su amo, decidió iniciar por las sombras una especie de invasión contra ese reino, y de esa manera acabar de una vez por todas con el buen Luke. Pero bueno, antes de que la invasión comenzara, el prota se encontró con Lisa, quien había ido a recogerlo luego de la reunión, y donde el prota, luego de lo ocurrido, aprovechó para darle las gracias por haber estado con él en los últimos años, comentándole que para este último, prácticamente se había convertido en su única familia. Lamentablemente, mientras conversaban, fueron interrumpidos por bestias controladas por Siegfried, quien por fin había iniciado la invasión. Aunque Luke fácilmente se encargó de eliminar a varios de ellos, mientras que Cecil llenó la guardia real para intentar retener a las criaturas. No obstante, el prota, quien había deducido quién estaba detrás de toda la invasión, atando varios cabos, luego de llevar a Lisa a un lugar seguro, consiguió interceptar al hijo de fruta de Siegfried, por lo que la batalla final entre estos dio comienzo. Lamentablemente el prota, al igual que la vez anterior, se encontraba en una seria desventaja, ya que la espada demoníaca del tipo era capaz de corroer todo lo que tocaba, así que un solo movimiento en falso podría costarle la vida. Por otra parte, Lisa pidió la ayuda de Cecil para encontrar a Luke, ya que sin ella a su lado no podría emplear su mejor arma, su forja demoníaca, y su vida correría grave peligro. Sin embargo, esta vez Arya no podría acompañarlas, ya que luego de enfrentar a varios enemigos, había agotado todo su poder. Mientras tanto, Luke continuó en su batalla contra Siegfried, una batalla que se había convertido en un choque de titanes. Ambos contaban con habilidades especialmente pulidas, hasta que al final, para su mala suerte, la espada de Luke terminó rompiéndose y siendo víctima del efecto corrosivo de la espada, que destruía todo lo que tocaba, por lo que su estado era crítico. Por suerte, Cecil había llegado al lugar, pero al no contar con un arma, únicamente le daría tiempo a Luke de forjar una de sus espadas e iniciar su revancha contra el enemigo. Obviamente el chico no perdió tiempo y de inmediato inició el ritual de forja. No obstante, sus heridas eran demasiado serias, y al tener que sacrificar una cantidad de su energía vital para crear la espada, quedó en un estado bastante grave. Así que al no ser capaz de empuñar su katana demoníaca, cumplió el deseo de Cecil. Tomó la decisión de obsequiársela para que pudiera enfrentar al encapuchado. Por suerte, a pesar de la mala técnica de la chica, gracias al poder abrumador del arma, después de unos movimientos consiguió herir de gravedad a Siegfried, quien no quiso arriesgarse más y decidió retirarse. Eso sí, advirtiéndole a Luke que tarde o temprano volverían a encontrarse. Y bueno, luego de esto, con Siegfried escapando, la invasión fue detenida por el resto de caballeros y las heridas de Luke
fueron sanadas por el poder mágico de Lisa. Eso sí, a causa de gastar tanta energía, su esperanza de vida se había reducido drásticamente. Aún así, según él, eso sería suficiente para llevar a cabo su venganza contra Balbanis. Lamentablemente, aquí termina el anime, mostrándonos cómo la ciudad poco a poco era reconstruida y dejándonos no solo con un final abierto, sino con muchos cabos sueltos. Eso sí, al menos el prota había dejado de ser tan frío y mejorado su relación tanto con Cecil como con Lisa. Desafortunadamente, al ser tan antiguo, no creo que en algún momento llegue a tener una segunda temporada. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Espero me puedan dejar su poderoso like y un comentario con la frase Herrero. Por cierto, muchas gracias por el apoyo que le dieron al anterior video. Les prometo que pronto traeré su segunda parte. Eso es todo por mi parte y sin más, sayonara.